Chicas. Espera un poquito, María. Hola, Carla, ¿cómo estás? Sí. Yo no estoy. Hola, ¿cómo Hola están? Andrés, hola, Julia, ¿cómo andamos? ¿Todo ¿Cómo bien? Muy Hoy con bien. la voz terrible, pero bueno, lo posible. Bueno, ahí anda entrando Vivi en un ratito, así que Te va a tomar escucho la posta bajito, ella. espera. Andrés, Espera un poquito, Nancy, que acá yo ¿me tengo mi volumen bajo. Ahora sí. escuchas ahí? Sí, ¿Ahí me perfecto. escuchas mejor? Sí, Bueno, sí, 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 sí. bueno, decía que Vivi ya está por entrar, así que va a tomar Bueno, ella la reunión de Andrés para que demos ingreso, porque yo bien, con mis ahí la cuerdas voy vocales, a... Perfecto. dale el ingreso a ella, sí. Bien, Ya la admito a Viviana. A ver si la encuentro. No la había visto hasta recién. ¿Te dijo que estaba ingresada ella? le pasé recién el enlace a Vivi. Ahí le dije que la admitieras. Espera que está entrando, ¿eh? Entonces esperamos un poquito. Listo. Sí, porque recién recién se lo pasé. Maneja bien, Viviana, ¿no es cierto? Para darle a Andrés. Andrés, ¿vos necesitas Sí, compartir pantalla? Sí, voy a compartir una presentación. Perfecto. buenísimo. Entonces voy a preguntarle a Viviana si quiere habilitarlo ella, si no ya te habilito yo para compartir pantalla. Ajá, Ahí sí. está. Andrés ya ¿Se pueden. ingresará desde un celular ella, Viviana? Porque hay un celular que no sé quién es. Puede ser, no la vas a encontrar como Vivi, sí, puede ser ella. Puede ser, bueno, si no es ella, después Porque, vemos. A ver. sí, Acá está, yo no la Viviana, veo. ya está, ya está, ya está. Perfecto. Así. Ahí está ingresando. Sí, está ingresando. Ahí está Vivi. Hola Justo hoy se Vivi, ¿cómo va? superpusieron dos charlitas, así que de mediación también. Hola, ¿cómo Claro. estás? Hola ¿Cómo estás, Lu, ¿cómo Vivi? te va? Bien, estoy enloquecida hoy porque tengo el congreso de FIADI, que es hoy y mañana, y todavía no termina, y ya tenemos la reunión del instituto. Bueno, es un día de locos. Es un día de loco, y eso que es jueves. Y Viviana, bueno, mira, yo también tengo ahora la otra de mediación, te voy a dar el hospedador a vos. ¿Estamos de acuerdo? sí, o a Nancy mejor, porque estoy desde el Eh, teléfono, porque no me puedo conectar desde la computadora. Bueno, ustedes me dicen a quién Sí, prefieren. pasáselo a Nancy porque yo estoy solamente con el teléfono. Bueno, bueno. Si te parece, Nancy, admito a toda la gente que por ahí puedo admitir y después ya te doy el hospedador, así tenés un trabajito menos, ¿te parece? La veo congelada, Nancy. yo me reí. No la escucho bien. Te explico, Viviana, por las dudas. Sí, Esto ya empezó a grabar. Después nosotros sí. lo editamos para retransmitirlo, ¿sí? O sea, Andrés, que vos vas a hablar, vas a interactuar con la gente que esté conectada ahora, que no es masiva, digamos,
y después eso es lo que va a reproducirse. Lo que nosotros necesitamos, Viviana o Nancy, quien tenga el hospedador, es que siempre tengan la vista del hablante, en este caso de Andrés. Ustedes tienen que poner speaker, donde dice speaker en la pantalla, para que la cara de él sea la que esté. Acá en el celular no veo nada porque por eso Nancy, no tengo descargado el Zoom en esta computadora y bueno, estoy así medio a las urgencias por el otro congreso y acá estoy desde el celular. Es lo único que puedo hacer para estar acá en la reunión, atenderla desde el celular. Bueno. Salvo que me pases un link de acceso directo al Zoom, que me lo pases. No, ahora no voy a poder porque esta computadora es la que tengo, claro. En este porque momento tengo yo la... Claro, bueno. Solo con los datos de ID no puedo entrar desde la computadora esta. Claro, claro. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque hay mucha gente esperando. Yo admito a todos, sí. Y una vez que esto empezó a funcionar, le paso el hospedador a Nancy, sí. Por cualquier cosa, pero bueno, espero unos 15 minutos, cosas que ingresen todas las personas que están inscritas. Espera, sí. Y bueno, después Nancy va a poder ver en su pantalla que simplemente lo que tenés que ver, Nancy, es que la cara de Andrés sea la que esté en toda la pantalla, no todos los integrantes, sino solo la cara. Speaker, bien. Dice. ¿Sí? Bien, perfecto. Perfecto. Bueno. Andrés, ¿querés probar algo antes de admitir gente? ¿Querés probar si ya tenés para compartir? Yo ya te habilité. Dale, a ver, prueba ahí, si se puede ver. Sí. Sí. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. 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 Mira, ¿quién será ese muchacho tan lindo que está ahí? No sabemos. Ahí usé la foto del flyer. Ahí está. Probamos que anda bien, ahora lo ponemos. Genial. Bueno, ¿estás bien entonces, Andrés? ¿Está todo ok? ¿Arrancamos? Perfecto todo. Listo. Cuando quieran. Yo te voy a acompañar entonces, Nancy, más o menos hasta ahí 20 que abro la otra reunión, ¿sí? ¿Cuándo podremos hacer una reunión tranquila? Siempre a las corridas. Sí, es que a mí es el horario que eligen todos los institutos, ¿viste? Entonces... No, lo digo por mí, no por vos. Yo por mí también, y yo por mí también, porque me encantan estas charlas, pero bueno, por suerte tenemos mucha actividad en nuestro colegio. Yo lo creo. Gracias, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ahí arrancamos con la unión de todos. Gracias, estoy en el Zoom acá. Buenas tardes a todos, muchas gracias por participar de esta charla tan interesante a cargo del doctor Niso, Andrés Niso. Les vamos a pedir por favor que silencien sus micrófonos porque estamos transmitiendo ya en grabación, así después queda el material para los colegiados que no pudieron incorporarse. Aprovecho que no hay nadie, te saludo Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina, ¿cómo estás? Bien, bien. Disfrutando de tus charlas, como siempre.
les vamos a pedir que silencien los micrófonos. Y nos vinieron hace un ratito, se acaban de ir. La empresa esta que vino, les pedí por favor si nos podía arreglar las canillas del baño, vieron que cortaban. Y bueno, me dijeron que una de esas vuelven el día lunes, no me lo aceptaron. Por favor, les pedimos que silencien todos los micrófonos porque algunos no los podemos silenciar nosotros cuando están desde un celular. Bueno, Viviana, si te parece, son las 16:12, si querés dar la bienvenida y dar comienzo. Sí, perfecto. ¿Me escuchan bien? Perfecto. ¿Me escuchan? Perfecto. Claudia, ¿me están escuchando? Sí. Bueno, Perfecto. perfecto. Entonces, damos comienzo a nuestra charla de hoy. Nos acompaña el doctor Andrés Niso, quien ya se hizo uno de los integrantes de nuestro instituto, porque siempre contamos con sus charlas, lo cual es un honor, un gran gusto, porque nos asesora a través de todas las novedades de lo electrónico en el proceso judicial. Así que todo agradecimiento a él por brindarnos su apoyo constantemente. Y a todos los que nos acompañan esta tarde, a la Secretaría Académica, a Nancy Franco, nuestra coordinadora, a Susana Nazarre, nuestra secretaria, y damos a las actividades de este año 2021 a través de esta primera charla. Y bueno, iremos organizando también a pedido de ustedes, de los temas que más les interesen, las siguientes charlas de nuestro instituto. Pero bueno, como hoy somos nada más que anfitriones, el que tiene que hablar es Andrés y tiene mucho para contarnos. Inmediatamente le paso la palabra a él para que comience con su charla. Muchísimas gracias, Andrés, y tenés el micrófono. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Vivi, y también a Nancy especialmente, que siempre me invitan y yo agradecido por el lugar y como decía ya, me siento parte de la comisión, así que seguiremos trabajando juntos seguramente en muchos temas que son temas de mucha actualidad, como todos sabemos, y que nos impactan permanentemente en el ejercicio de la profesión de ambos lados, ¿no? Tanto para los juzgados como para los profesionales independientes, que nos tenemos que ir adaptando a estas nuevas normas que van apareciendo y que van a seguir apareciendo, no van a ser las únicas. Yo, si me permiten, voy a compartirles la pantalla para pasar una presentación que tengo acá preparada para hoy. ¿Me confirman si se ve bien?
Perfecto. Bueno, hoy Está bien, entonces, perfecto. bárbaro. Hoy entonces nos convocan para hablar sobre notificaciones procesales y todos los cambios que han ido apareciendo en los últimos meses, particularmente desde octubre del año pasado, con dos normas importantes que dictó la Corte Suprema de la provincia, la Suprema Corte, que han impactado y mucho en el trámite de notificaciones electrónicas como lo conocíamos hasta ese momento. Para tener una idea, siempre yo recuerdo el reglamento para la notificación por medios electrónicos, que es el acuerdo, el que aprueba el acuerdo 3845, es del 2017, o sea que ya nos acompaña hace bastante tiempo ya, casi 4 años van a ser ahora, y si bien permaneció inalterado durante bastante tiempo, en los últimos meses del año pasado, como les decía, aparecieron 2 acuerdos que modificaron mucho el régimen como estaba regulado originariamente. Los acuerdos son el 3991 y el 3997, que los dos tuvieron por efecto modificar algunos artículos de este reglamento para la notificación por medios electrónicos. Recordemos que hasta ese momento, hasta el momento que se dictó la 3845, había ya normas respecto a notificaciones electrónicas que habían sido dictadas por la Suprema Corte, y lo que hizo la 3845 en ese momento fue actualizar un poquito toda la normativa que estaba vigente en la materia con relación a nuevas posibilidades técnicas que se fueron incorporando al proceso. Como sabemos también, en notificaciones electrónicas, acá tenemos un sustento legal bastante firme, a diferencia de lo que pasa con las presentaciones electrónicas, donde todo el régimen de presentaciones electrónicas no vino de la mano de una modificación legal, sino que fue la propia Corte la que las introdujo por medio de reglamentaciones, resoluciones y acordadas. Y en notificaciones, como decíamos, tenemos la base legal, que es la ley 14.142, que a su vez incorporó el domicilio electrónico y las notificaciones electrónicas en el proceso civil y comercial bonaerense y también en el laboral, y además le delegó a la Corte muchas herramientas para poder introducir estas nuevas herramientas. Es decir, la Corte es en este caso las que legalmente tienen las facultades atribuidas para ir introduciendo esas modificaciones. Bien, el reglamento de notificaciones electrónicas lo que hizo, ya lo sabemos, es implementar como carácter obligatorio la notificación electrónica, es decir, que cuando hay que notificar algo en forma electrónica, cuando hay que notificar algo en el marco de un proceso, hay que hacerlo como primera medida a través de medios electrónicos. Hay algunas excepciones que surgen de la propia ley, como son la sentencia definitiva o el traslado de la demanda, que no se permite en principio la notificación por medios electrónicos. A esto le tenemos que hacer un pequeño gran paréntesis que se refiere a la actuación que tuvimos durante la pandemia y que aún está vigente, que son normas de emergencia que dictó la Corte para poder permitir que se pueda continuar con un nivel razonable de prestación del servicio de justicia. Entre esas normas apareció la resolución 1020, que fue una resolución que dictó la presidencia de la Suprema Corte y que modificó transitoriamente, mientras dure el sistema de emergencia, algunas previsiones, incluso del Código Procesal. Por ejemplo, esas normas que citábamos, que están previstas en el artículo 143 del Código Procesal, que impiden en principio la notificación electrónica de las sentencias definitivas, por nombrar un ejemplo, con esa resolución 1020 dictada por la Suprema Corte, que es aplicable, insisto, para la emergencia, mientras duren las condiciones de emergencia que estamos atravesando en virtud de la pandemia, mientras duren esas condiciones, excepcionalmente se permite la notificación electrónica de sentencias definitivas, cosa que el Código Procesal, reitero, no lo admite. Pero bueno, para no confundirnos tanto, cerramos ese paréntesis y dejamos esa salvedad que se aplica y se sigue aplicando mientras dure la emergencia sanitaria, que ojalá sea una cuestión que pueda introducirse de manera definitiva al proceso, pero bueno, la realidad es que la ley, el Código Procesal, aún no nos permite notificar sentencias definitivas en domicilios electrónicos. Obligatoriamente todas las partes, como sabemos, tienen que constituir en el marco de un proceso un domicilio electrónico, y si no lo hacemos, ¿qué va a pasar? Nos van a tener por constituidos el domicilio en los estrados del juzgado. Entonces, todos tenemos, los que intervenimos en el proceso en calidad de parte o auxiliar de justicia, tenemos que
constituir un domicilio electrónico. En ese domicilio electrónico se van a depositar todas las notificaciones que se cursen en el marco del proceso. Bueno, el domicilio electrónico ya también lo sabemos, es un espacio de sitio que está dispuesto por el Poder Judicial para determinados sujetos, que son aquellos que tienen convenios con la Suprema Corte. El más importante y que más nos repercute a todos es el que tienen con el Colegio de Abogados y por el cual, a través del token, se permite acceder al sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas e interactuar con el sistema. El artículo 3 del reglamento, que esto no se modificó, es el texto original, reitera lo que dice el artículo 40 del CPC y insiste en que todos tenemos que constituir un domicilio electrónico que, como sabemos, y esto es algo que siempre lo reitero porque nos genera confusiones muchas veces dentro del propio juzgado, que no necesariamente tiene que ser el domicilio del abogado que representa a la parte. Es decir, en este campo hay libertad absoluta de elegir un domicilio electrónico, con lo cual no necesariamente el domicilio electrónico que una parte, un litigante, va a constituir en el proceso tiene que coincidir con el del abogado que lo patrocina. En este caso no es obligatorio que eso sí sea, sí es necesario que sea único. Y esto muchas veces nosotros advertimos que por ahí intervienen más de un abogado, 2 o 3 abogados por una misma parte y denuncian los domicilios electrónicos de cada uno. El que corresponde a la parte que están asistiendo tiene que ser uno, con lo cual tienen que ser claros cuando van a constituir o indicar el domicilio, cuál de esos domicilios se va a tener por válido a los fines de cumplir con la carga del artículo 40 del CPC y del 3 del Reglamento de Notificaciones Electrónicas. Va a ser en el único donde se le van a cursar. No se le van a cursar notificaciones en todos los domicilios, sino únicamente en uno. Ese es el único requisito, que sea único. Bueno, hasta acá no dije más de lo que ya sabemos todos, obviamente, y apareció el Acuerdo 3991 en el mes de octubre del año pasado, que lo que hizo fue añadir 2 artículos, es decir, este no modificó ningún artículo en particular del reglamento, sino que incorporó 2 nuevos artículos, que son el artículo 11 y 12. El reglamento hasta ese momento tenía 10 artículos, este acuerdo le incorporó el artículo 11 y 12, que modificaron y mucho el régimen de notificaciones como lo conocíamos en formato electrónico. ¿Qué dice el artículo 12, el nuevo artículo 12? Bueno, dice que las notificaciones que deban cursarse de manera electrónica a los domicilios electrónicos se van a llevar a cabo de manera automatizada cuando correspondiere. A tal fin, el titular o funcionario del organismo judicial tiene que consignar en la providencia simple, resolución o la sentencia los domicilios electrónicos que correspondan a quienes vamos a notificar y después vamos a ejecutar una opción que la reglamentación denomina firmar y notificar del sistema de gestión judicial, le hace Augusta. Después agrega el artículo que la comunicación se va a perfeccionar en los términos del artículo 7 del presente, ahora vamos a volver sobre todo esto, y en caso de que haya que acompañar copias a esa notificación, se aplica el artículo 4 del acuerdo. El artículo 12, por su parte, que es el segundo de los artículos que incorpora la 3991, establece que los artículos 4 y 5 del acuerdo solo van a ser aplicables para aquellos supuestos en que deba notificarse mediante una cédula en papel al domicilio procesal, real, denunciado o constituido físico. Este artículo, que remite a los 4 y 5, los artículos 4 y 5 hablan sobre el procedimiento de confronte electrónico de providencias. De cédulas, porque como nosotros sabemos, en Provincia de Buenos Aires mantenemos el mecanismo de confronte de los instrumentos de comunicación que tienen que ser remitidos en primera medida por el interesado en instar esa notificación, lo genera a través del portal de notificaciones y presentaciones electrónicas, ese documento viaja, entre comillas, electrónicamente al juzgado, quien tiene que proceder al confronte de ese instrumento, y cuando lo confronta lo puede observar, le va a indicar las observaciones que correspondan y se lo va a devolver al que lo remitió para que subsane esas observaciones que el juzgado considere y nuevamente tiene que procederse a la remisión al juzgado y en caso de que esté bien ese instrumento, cuando lo manda el interesado al juzgado, el juzgado lo controla, si está bien, lo que va a hacer es reenviar ese documento al destinatario final, ya sea una oficina de notificaciones, en el caso de una cédula de las que llamamos papeltrónicas, que son estas que se generan en soporte
electrónico o nacen en formato electrónico y terminan siendo impresas para notificarse en un domicilio real, o bien para notificaciones puramente electrónicas, esto es, aquellas que se generan electrónicamente, se confrontan por el juzgado y se remiten a un domicilio electrónico. Nunca hay una instancia de papelización de esa notificación. Eso es lo que hace el artículo 12, que referir que únicamente ese mecanismo de confronte a partir de esa modificación de la 3991 va a ser aplicable para el mecanismo de confronte de cédulas que en definitiva tengan que terminar diligenciándose en un domicilio real, ya sea denunciado o constituido. Llamémosle cédulas papeltrónicas, como muchos las han denominado. Bueno, cuando hablamos del artículo 11, vemos que habla de esta palabra automatizada, el mecanismo automatizado. ¿Y qué refiere con automatizar? Bueno, como sabemos, o como lo podemos saber si vamos a un diccionario, vamos a encontrar que automatizar implica aplicar procesos de automática a un determinado trámite. En este caso estamos hablando de las notificaciones procesales. Entonces, parecería ser que la idea que se pretende dar con la automatización es que estamos hablando de mecanismos automáticos, autómatas, que prescinden de, en gran parte, de la interacción o de la intervención directa de una persona. Sin embargo, esto, a pesar de llamarse automatizada, no es el mecanismo que estrictamente se ajusta a lo que tenemos implementado en Provincia de Buenos Aires, al menos en este momento del diseño del sistema de gestión judicial. Porque el artículo 11, a pesar de hablar de automatización, lo que impone son muchas cargas que las tiene que ejecutar, en este caso, los más perjudicados, entre comillas, si se quiere. Vamos a ver más adelante por qué no somos tan perjudicados, pero en principio seríamos los que estamos del lado de adentro, o de este lado de la pantalla, porque somos los que tenemos que hacer mayores tareas para poder perfeccionar esa notificación. Esto implica que cuando hay que realizar una notificación automatizada, el titular o el funcionario judicial tiene que consignar en la providencia, en la resolución o en la sentencia los domicilios a los que vamos a notificar, y luego de que está firmado hay que, a través del sistema, ejecutar la opción de notificar. Es decir, representa mayores pasos, si se quiere, que hay que cumplir dentro del sistema para ejecutar y lograr esa notificación. Y algunas aclaraciones corresponden acá. En primer lugar, desde una mirada eminentemente práctica de cómo funciona el sistema Augusta, ese agregado carga de los domicilios electrónicos de los destinatarios de esas comunicaciones tiene que ser siempre efectuada por un operador interno, como les decía antes. Idealmente esto en la organización de trabajo del juzgado lo va a hacer la persona, el empleado o el funcionario que está proyectando el trámite, independientemente del cargo que tenga y de quién termine de firmar esa providencia. Es decir, mientras está proyectando ese proveído o esa resolución, ahí es el momento donde operativamente le estamos cargando desde el Poder Judicial esos domicilios, y esto requiere obviamente una ejecución voluntaria y consciente de una tarea específica, de ejecutar un comando dentro del sistema de gestión judicial. Acá no hay tanta automatización. En segundo lugar, la notificación de ese acto jurisdiccional requiere que en forma previa haya sido firmado digitalmente por el juez o por el funcionario. Esto conforme el acuerdo 3975, que ya sabemos también que implementa el régimen de expediente electrónico 100% digital en la provincia de Buenos Aires, y que todas las providencias y sentencias ya no son más firmadas en papel ni en puño y letra, sino que lo hacemos a través de mecanismos digitales, al igual que las presentaciones electrónicas. Recién una vez que ese proveído, esa sentencia está firmado digitalmente, podemos ejecutar la notificación de ese acto. Y esto también, nuevamente, ¿quién lo va a poder hacer? Un usuario interno, que además tiene que tener un certificado de firma digital que le habilite a utilizar un módulo específico que tiene el sistema Augusta para poder remitir esa notificación. Y remarco esto de que tenga un certificado de firma digital porque no todos los empleados del Poder Judicial cuentan con certificados de firma digital. Hoy por hoy, únicamente los jueces y los funcionarios tienen esa firma digital, y en algún que otro supuesto, pero son casi excepcionales por ahora, algunos empleados o oficiales de justicia o notificadores de las oficinas de mandamientos y notificaciones. Pero llamativamente tampoco existe en el sistema de gestión una opción que sea firmar y notificar, a la que alude el artículo 11 del reglamento, este nuevo artículo 11. Por lo que no es un solo paso, sino que son dos. Primero hay que firmar y después hay que notificar.
son cuestiones que inciden en la práctica, porque cuando hay que notificar un gran número de notificaciones, esto te entorpece la tarea. Piensen que hacer un paso, ustedes lo saben, cuando están trabajando desde el portal, el procedimiento es bastante similar, están generando una presentación, la van a firmar, pero en el portal sí tienen la opción de firmar y enviar, cosa que en Sistema Augusta no lo tenemos. En el portal ustedes tienen la opción firmar, y después solamente firmar, y después de que esté firmado, enviarlo en otro momento, pero también tienen la opción firmar y enviar. En Augusta no, lo cual representa 2 pasos que insumen el doble de tarea o de tiempo que insumiría si tuviéramos una opción firmar y notificar, que no tenemos. De lo reseñado de los puestos, se revela que, lejos de ser un procedimiento autómata o automático, hay una intervención activa y directa que es necesaria de los operadores, en este caso internos, para poder ejecutarlo. Lo que es automático en todo caso es que, y esto es algo obviamente muy positivo, es que ahora cuando se dicta un acto jurisdiccional, cualquiera sea su tipo, inmediatamente después de que fue firmado, se procede a la notificación. Lo que se sustituye, y esto también es muy importante, no es un dato menor, es la cédula electrónica, que ya no existe la cédula electrónica, salvo muy puntuales supuestos que después los podemos conversar, pero en principio ya no vamos a tener más cédulas electrónicas en el trámite procesal. Todo queda sustituido por el procedimiento de notificación automatizada. Bueno, y queda, como decía, este supuesto residual de cédulas en papel, que es el que contempla el artículo 12, y que nos remite a los artículos 4 y 5 para la confección y confronte de cédulas que nuevamente mencionamos, que está ahora únicamente estatuido para las cédulas en papel a domicilios reales. Que este es el procedimiento que se vincula con el otro acuerdo que vamos a comentar ahora seguidamente, que es el 3997. Siguiendo, sin salir de notificación automatizada, ¿qué es lo que cambia? Y esto es algo que genera muchas dudas, o ha generado muchas dudas al principio, y tal vez lo sigue haciendo, para una persona que va a recibir una notificación automatizada. ¿En qué impacta? ¿Cuál es el cambio? En principio no vamos a tener demasiado cambio, porque la notificación en los domicilios electrónicos va a seguir llegando, siempre va a ser a través del sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas que todos conocemos, a través de una copia, el depósito de un proveído. No vamos a ver más un formato de cédula, sino que dentro de la sección de notificaciones del portal, cada usuario va a poder examinar y consultar todas las comunicaciones que se hayan depositado en este domicilio, y si fuera una notificación por cédula electrónica, que ya no existirían más, estos actos jurisdiccionales se comunican mediante la transcripción del texto de la parte pertinente del proveído que vamos a notificar en el modelo único de cédula que aprobó el artículo 3 del Acuerdo 3845. En cambio, en la modalidad automatizada, el destinatario no va a recibir esa comunicación con el formato de una cédula, sino que simplemente lo va a visualizar como un texto plano del acto jurisdiccional que se le está notificando, es una copia digital, tal como se vería, por ejemplo, si ingresáramos a través de la MEB. Entramos en la MEB, vemos el despacho, y de una manera muy similar lo vemos cuando recibimos una notificación automatizada, sin formato de cédula. Entonces, la supresión, la eliminación del formato de la cédula es, de esta manera, la única modificación verdaderamente tangible o algo que va a advertir el destinatario de la notificación. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque uno por ahí espera o confía en recibir un formato de una cédula que te llame la atención visualmente de que sea una notificación. Hoy ya no lo vamos a tener más. Y tampoco hay tanto riesgo de no darnos cuenta de esto porque, como decía antes, esto lo vamos a ver desde sección de notificaciones del portal. No va a aparecer de otra manera. Va a seguir siendo una notificación y así lo vamos a poder distinguir. Visualmente lo vamos a encontrar. Esta es una captura de pantalla de un acceso mío del portal de notificaciones y presentaciones, donde vamos a ir, si vamos a la sección acá, esto novedades, es la pantalla que sale principal cuando uno ingresa, pero si ingresamos también a través de notificaciones aquí, vamos a ver el listado de notificaciones, acá aparece como novedad, una notificación nueva, y vamos a ver acá la fecha alta o disponibilidad, que insisto, o remarco, mejor dicho, alto disponibilidad es la única fecha que a nosotros nos tiene que interesar a los fines de computar los plazos, ahora lo vamos a ver un poquito mejor eso. Y cuando ingresamos a esa notificación vamos a ver texto y datos de la notificación, acá vamos a tener todos los datos que ya conocemos, que es el juzgado que interviene y demás, quién firmó la cédula y demás. En este caso no sería una cédula, es simplemente quién firmó el despacho, vamos a encontrar,
y quién notificó. Firmado y notificado por, vamos a encontrar el funcionario, que va a ser el juez, o un auxiliar letrado o secretario que notificó, que autonotificó esta providencia. Y acá en el texto de la notificación, en lugar de encontrar acá con el formato de la cédula que tradicionalmente encontraríamos antes, vamos a encontrar que tenemos simplemente el texto de la notificación, el texto del proveído, como si fuera, insisto, de la misma manera que lo veríamos a través de la mesa de entradas virtual. ¿Cuáles son los beneficios que representa este sistema? Porque hay que entender en qué nos beneficia para darnos cuenta de por qué es importante o en qué redunda. Para los usuarios externos del sistema, la principal ventaja es obviamente en que el que esté interesado en practicar una notificación ya no va a tener que confeccionar ni remitir un proyecto de cédula electrónica para que el juzgado la confronte y después esperar a que se notifique. De esto se olvida, es el propio organismo judicial el que emite de oficio la comunicación electrónica bajo esta modalidad que ya detallamos. La principal ventaja entonces es una tarea menos para el usuario externo, la no necesidad, la innecesariedad de confeccionar un formulario adicional para notificar algo y quedarnos tranquilos en principio de que de oficio se va a emitir esa notificación con este trámite que detallamos. Esto obviamente nos puede generar una suerte de tensión con el principio dispositivo que impera especialmente en determinados fueros como el civil y comercial. Desde este punto de vista, esta notificación automatizada, este principio dispositivo queda desplazado porque la carga de anoticiar se ve trasladada desde las partes hacia los órganos de justicia. En el mismo momento en que los órganos judiciales emiten un acto jurisdiccional, inmediatamente, en forma casi simultánea, se da lugar al anoticiamiento a través del depósito de la copia digital respectiva en el domicilio electrónico de su destinatario. Ahora esto, hay una corriente, y que yo comparto, que suscribo, y que lo trabaja muy bien Kant en su libro Derecho Procesal Civil y Comercial Eficaz, en donde habla del principio de oficiosidad que tiene que imperar en materia de notificaciones electrónicas. Es decir, ya no podemos seguir manteniendo esos principios dispositivos que eran propios de sistemas papelizados, con mucha carga de trabajo, y que al juzgado realmente le resultaba materialmente imposible asumir un montón de cargas. Hoy por hoy tenemos los medios técnicos que nos permiten aplicar de oficio y con el objetivo de lograr eficacia procesal, que es indispensable. Hoy por hoy tenemos que buscar mecanismos simplificados de acceso a la justicia y que los trámites se aceleren, que no, ya es inadmisible que los procesos judiciales tengan tiempos muertos que representaban las notificaciones y demás. Hoy eso ya no lo podemos permitir, no es tolerable, y entonces aparece este principio de oficiosidad que, con el objetivo de acometer eficacia procesal, nos permite dejar de lado principios clásicos como el de disposición de determinados actos procesales que estaban muy arraigados en prácticas anteriores o lógicas que ya las hemos superado. Eso desde el punto de vista de los usuarios externos. Ahora, desde los usuarios internos, ustedes se preguntarán cuál es, ninguna, porque todas las cargas ya dijiste que eran para los usuarios internos. Bueno, más allá de que hay adicionales cargas para los usuarios internos, lo cierto es que de todas maneras nos vemos beneficiados y mucho con esta modalidad. En principio, si bien tenemos esta carga adicional de añadir a los trámites los domicilios electrónicos que vamos a notificar, y además tenemos la carga de enviar posteriormente la notificación una vez que está firmado, los usuarios internos nos beneficiamos porque eliminamos casi absolutamente el procedimiento de confronte electrónico de cédulas, que les puedo asegurar que era un procedimiento muy, muy tedioso, que representaba muchísimo tiempo, y muchas veces era más fácil hacerlo directamente el juzgado, una cédula, que ponerse a controlar una cédula que envía de afuera una de las partes para poder notificar algo a otra de las partes. La verdad que controlar que esté bien, y además la imposibilidad que teníamos de modificar lo que se mandaba, había que observarlo y devolvérselo al interesado, no por un gusto o capricho del juzgado, sino porque el sistema no te permitía modificar. Pensemos que son documentos electrónicos que ya vienen firmados electrónicamente por el profesional que remitió esa cédula a control, con lo cual ya es inalterable ese documento. Está firmado digital o electrónicamente, era inalterable, no lo podíamos modificar y nos representaba necesariamente una observación, con una pérdida de tiempo y volver a controlar y demás. Además que esas observaciones que nosotros le hacíamos
a la persona que mandaba una cédula, cuando la volvía a enviar, no era como en el sistema de papel, donde sabemos que llegábamos a la mesa de entradas y acompañábamos el proyecto observado nuevamente con el corregido para agilizar ese confronte. No lo teníamos, con lo cual era empezar de vuelta de cero con un documento que teníamos que ver si había cumplido con las observaciones anteriores. Así que bueno, muy tedioso, que esto se elimina. Además, se suprime la carga de confeccionar, suscribir y remitir las cédulas electrónicas relativas a los actos procesales que, por aplicación del CPC, tienen que ser notificadas de oficio. Esto tenemos que tenerlo en cuenta también. Hay muchas providencias que, por el Código Procesal, las tenemos que notificar desde los juzgados de oficio. La apertura a prueba, la declaración de puro derecho, la sentencia definitiva, el prohibimiento de prueba, son todos actos procesales que la ley nos dice que de oficio el juzgado tiene que cargar con esa notificación. Bueno, con este procedimiento, obviamente, se simplifica porque nos limitamos a cargar los domicilios y notificamos sin tener que hacer formularios de cédulas electrónicas para ir notificando. Y en general, sirviéndonos de los beneficios que para un lado y otro representan, nos llevan a decir que en general soslayan muchas de las actividades vinculadas al trámite de la notificación, nos reducen los errores en la producción de estas notificaciones porque mientras más pasos haya en un procedimiento, es más fácil meter la pata y cometer un error. Esto es algo lógico. Al haber menos pasos, se reducen estas posibilidades. Se agiliza el procedimiento de comunicación, se dinamiza, esto es fundamental, dinamiza el proceso y tiende claramente hacia la racionalización de los recursos materiales y humanos de la Administración de Justicia y puede una persona que antes se dedicaba exclusivamente al control de diligencias electrónicas, hoy podemos afectarla a otro tipo de tareas que son mucho más productivas que eso que era tan tedioso y rutinario. Esto tenemos que tener en cuenta, la notificación automatizada no modifica el momento en que se no tiene por notificada una resolución, se aplica el mismo procedimiento que aplicamos para la cédula electrónica, que es el procedimiento que está previsto en el artículo 7 del Reglamento de Notificaciones y en el 143 también del CPC. Es decir, se tienen por cumplidas el día martes o viernes inmediato posterior, o el día siguiente hábil, si alguno de ellos no lo fue, aquel día en que el documento electrónico hubiese quedado disponible para el destinatario. Es decir, ya el mismo procedimiento que la cédula, pero sin la cédula, una vez que se depositó, se aplican las mismas reglas. Salvo, obviamente, el supuesto de urgencia, en el cual siempre, y siempre que el organismo así lo establezca, lo vamos a tener por operada esa notificación el día que llegó la notificación, ese mismo día. Conforme al 156, en todos los casos, no computamos el plazo que nos llega o que se tiene por perfeccionada la comunicación. Si la tuvimos por perfeccionada el martes, la notificación electrónica, el plazo va a empezar a correr, el primer día del plazo va a ser el miércoles que sigue. No existen entonces diferencias. Un problema que tiene el sistema de notificaciones electrónicas y que se acentúa con esta posibilidad que implementa la notificación automatizada es que hoy por hoy no tenemos restricciones horarias, afortunadamente, y esperemos que no lo haya, respecto del funcionamiento del sistema. Funciona a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Con lo cual, puede haber alguna tensión también con alguna previsión procesal referida al tiempo hábil en el que pueden ser producidos determinados actos procesales. Como sabemos, los actos procesales que se hacen fuera de la oficina pueden ser realizadas únicamente entre horario de 7 a 20 horas. Lo que se hace después, dice el Código Procesal, el 152 del Código Procesal, que son actos nulos, con lo cual puede haber alguna posibilidad de incurrir en una nulidad, pero la doctrina y la jurisprudencia en general lo resuelven diciendo que si algo fue notificado con posterioridad a ese horario, podemos tener por cumplido el acto al día siguiente, tal como está expresamente previsto para Nación. Sin embargo, lo que yo quería dejar en claro es que el mecanismo que nosotros tenemos aplicado en Provincia de Buenos Aires, que recordemos que establece que las notificaciones van a tener por operadas los martes o viernes posteriores al momento en que quedó depositado, esto obviamente diluye muchas de las posibilidades. Que en Nación lo tuvieron que contemplar expresamente porque en Nación la notificación se tiene por operada en el momento en que llegó la cédula. Entonces, si una cédula de notificación, en Nación hablando, llegó
en formato electrónico a las 21 horas, llegó en un horario inhábil, con lo cual no podríamos tener en ese mismo día por cumplida la notificación, sino que lo vamos a tener por materializada, por perfeccionada al día siguiente, es decir, a las 7 horas del día siguiente. Esto en Provincia de Buenos Aires, con el mecanismo que nosotros tenemos de notificaciones, este diferimiento que tenemos como un mix entre el sistema de nota y de cédula, termina por soslayar muchos de esos inconvenientes. Los datos de una notificación electrónica muchas veces genera dudas saber, o recibimos muchas consultas a través de los sistemas de consulta MEB que hoy tenemos disponible, no sé si determinado proveído se notificó o si se autonotificó o en qué fecha. Bueno, el artículo 6 del reglamento lo que nos dice es que, o marca todo el registro de datos que deben producir el sistema en cuanto a notificaciones o comunicaciones electrónicas. Y nos dice que una vez que se emite una notificación electrónica, ya sea por cédula o automatizada, se tienen que registrar al menos los siguientes datos: la fecha y hora en que esa notificación quedó disponible para el destinatario, la fecha y hora en las que el destinatario compulsó la notificación, y la fecha y hora en que la cédula o la notificación quedó a disposición del órgano judicial para confronte. La fecha de disponibilidad, esto lo quiero subrayar, la fecha de disponibilidad que informa el sistema es la única relevante, la única que nos interesa a los fines de determinar el momento en que va a operar una notificación, porque es ese hito temporal, la fecha de disponibilidad, el cual el reglamento, siguiendo la pauta del artículo 7 del reglamento, nos va a poder dar la pauta de cuándo se perfeccionó. Entonces, si vemos que una cédula tiene alta disponibilidad un día lunes, la notificación va a operar el día martes. Ese va a ser el día. No nos va a interesar ni la fecha en que leyó la cédula, que nosotros por sistema lo podemos saber, o cualquier otro tipo de datos. El único dato que nos interesa es fecha de disponibilidad, que incluso había interpretaciones dispares y la propia Suprema Corte lo tuvo que decir en la causa Cajal Santos con Viburrarena, que es una sentencia del año pasado, del 10 de junio del año pasado. Esto lo aclaró la Corte y dijo basta, la fecha de disponibilidad, basta de otro tipo de interpretaciones, es a la que refiere el reglamento. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Si nosotros queremos consultar, queremos saber cuándo se depositó esa cédula, ¿cómo conocemos ese dato de alta? Bueno, el que esté interesado en consultar si esa comunicación se concretó y cuándo, tiene que verificar ese extremo exclusivamente a través de canales informáticos. No hay constancias en papel de esto, es todo a través de canales informáticos. En el caso que quisiéramos acceder a través del portal de notificaciones, esa consulta la vamos a poder realizar a través de la solapa notificaciones, de la que hablamos anteriormente, mediante el uso de los criterios de búsqueda que el sistema nos habilita. Acá lo único que vamos a poder ver, si cada usuario que ingresa, van a ser las propias notificaciones que recibe. Yo, a través del portal, no voy a poder constatar ese mismo dato respecto de otro usuario. Esto es un mecanismo a través del portal que solamente me va a permitir verificar cuándo se me depositó, en qué momento, una notificación. Otro camino que tenemos es consultar la mesa de entradas virtual, en donde vamos a poder visualizar las referencias ubicadas en la parte superior de cada trámite antes del texto. Ahora lo vamos a ver en una imagen para que quede claro. Y para los usuarios internos, a través del sistema Augusta, lo podemos hacer a través de dos opciones que tenemos, que son o el historial o la constancia de la notificación. El historial es una herramienta que tiene el sistema de gestión que nos brinda mucho más datos que la constancia de notificación. La constancia de notificación del sistema Augusta solamente dice el momento en que quedó disponible esa notificación para determinado destinatario, que como les dije antes es la única que en realidad nos interesa. Pero nosotros por historial de notificación, tengan en cuenta que podemos ver día y hora exacto y segundo exacto en que ustedes leyeron esa notificación. Esto a veces se asombran los abogados, pero nos ha pasado en algún caso que hemos tenido por extemporáneo o algo, la desesperación del usuario, del abogado, que la había visto, no sé, como fácil 20 veces y decimos, pobre, las veces que ha mirado la notificación para constatar cómo le había pasado. Bueno, acá para graficar un poquito cómo lo vemos, a través del portal, como les decía, volvemos en novedades, y acá esta imagen que ya se las mostré anteriormente, vamos a ver alta disponibilidad, esa es la fecha, la única relevante a los fines de computar el artículo 7 del reglamento. Si entramos por la mesa de entradas virtual, lo vamos a ver, vamos por ejemplo a acceder a un trámite, acá vamos a ver por ejemplo esta es una sentencia definitiva, esta fecha que aparece acá, les voy comentando por ahí para los que no saben, es la fecha y que también la vamos a poder ver desde acá arriba, donde dice pasos procesales. Esta fecha, 5 de noviembre de 2020, en el ejemplo, trámite, sentencia definitiva, firmado. Y acá,
el horario nos va a decir ya como referencia el momento en que fue firmado, en que se tiene por firmado. Acá vamos a ver entonces, esto que aparece en el encabezado de cada trámite en la mesa de entradas virtual, que se llama referencias, nos va a dar esta información que estamos buscando, y acá vamos a ver los domicilios electrónicos en los que se depositó esa comunicación, en este caso esta sentencia. Acá pueden encontrar domicilio electrónico o domicilio no cargado como parte, de acuerdo a si está previamente no cargado en el sistema de gestión, no es importante, puede estar de las dos maneras. Y vamos a tener acá la fecha de libramiento y vamos a encontrar una fecha de notificación. Esto es lo que a veces genera confusión, porque como vemos, desde la MEB lo llama a este dato de una manera diferente a como lo vemos nosotros a través del portal, por ejemplo. En el portal, recuerden, vuelvo para atrás, lo vemos como alto disponibilidad y vemos que en la MEB no tenemos ese mismo correlato, tenemos fecha de libramiento. Bueno, fecha de libramiento es un sinónimo, es equivalente a alto disponibilidad. Cuando hablamos de fecha de libramiento en la MEB, es el momento en que esa notificación, esa copia digital autonotificable, en este caso, quedó disponible para el destinatario. Y a partir de esta fecha, la de libramiento, es la que vamos nuevamente a computar para ver, bueno, a ver, 5 de noviembre, ¿qué fue? ¿Un día miércoles? Bueno, entonces, la notificación se perfeccionó el día viernes siguiente. No importa esta fecha de notificación, no es relevante, porque es un dato que puede o no estar, o que no siempre coincide. Acá, como vemos, esto dice fecha de notificación, la misma, y el dato no es correcto, porque esta fecha de notificación únicamente sería correcto para el caso de que se trate de una notificación, que haya sido liberada con carácter de urgente, y que en este caso era una sentencia que no tenía ordenado el carácter urgente, con lo cual no es un dato que sea para tomar en cuenta. Es la fecha de libramiento, la fecha que quedó disponible y a partir de la cual vamos a computar los plazos del artículo 7 del reglamento. Esto es lo que vemos nosotros desde la Augusta como usuarios internos. En este caso es el mismo trámite, la sentencia definitiva que veíamos por la MEB recién, y también vamos a ver las mismas referencias. Ven que estas referencias que tenemos en el sistema Augusta son las que reproduce luego, que son tomadas por la MEB, porque como ven son exactamente los mismos trámites, los mismos datos. Domicilio electrónico no cargado, fecha de libramiento, y nuevamente es la única que nos interesa. Acá la vamos a ver como estado notificado, y la fecha, 5 de noviembre, que es la fecha en que se firmó esa sentencia, y como la fecha de notificado coincide, porque es autonotificable, se notificó en el mismo momento que se firmó, vamos a aplicar el artículo 7 y conforme a ese artículo y a esas reglas vamos a poder determinar nosotros en qué momento se perfeccionó esa notificación. Y la última opción que tenemos, que no la nombré antes, pero también hoy por hoy no es tan relevante porque son las consultas externas que tenemos del sistema, que son los tótem que hay ahí como de consulta de causas, que hoy ya no los vemos porque casi no vamos a tribunales. El nuevo sistema de notificaciones automatizadas, entonces, es una modificación de gran impacto en el funcionamiento y destierra la cédula, que nunca tuvo que haber existido como tal, porque la cédula tradicionalmente es el medio por el cual se concretaron las comunicaciones de los actos procesales, que era útil bajo el reinado del papel. Para noticiar un proveído, una sentencia, una resolución, teníamos que transcribir necesariamente su texto en un documento, en soporte material, que era intervenido por el organismo, con su sello, la firma y demás, para luego ser diligenciado en un domicilio físico. Sin embargo, hoy, en un expediente electrónico, donde solo tenemos actos procesales que solo existen en un plano digital, no hay nada en papel, la cédula como tal, como un formulario adicional donde hay que transcribir algo, no tiene ningún sentido. Y hasta ahora, hasta la modificación del 3991, lo que hemos hecho es, la práctica procesal electrónica había consistido en replicar un diseño que estaba pensado para otra época, completamente diferente al actual, trasladando automáticamente prácticas que funcionaban en un contexto y que no tienen lógica en el contexto electrónico digital. Lo importante siempre es comunicar la información, en este caso actos procesales, y ello en un expediente electrónico podemos lograrlo de manera mucho más eficiente, eficaz y práctico que con una cédula electrónica, que como vimos durante la charla, es un procedimiento que obliga a confeccionar un documento electrónico adicional bajo un formato prefijado, con todos los pasos, recursos y tiempos que esa tarea insume. Entonces, la casi completa eliminación de la cédula electrónica de hoy el entramado normativo procesal vigente
claramente es un notable avance que implementado por la Corte para consolidar la modernización del sistema de justicia. Y el otro acuerdo que vamos a pasar ahora para ir ya cerrando con la charla de hoy, es la cédula, algunas cédulas que hoy por hoy tenemos que seguir haciendo en papel, que es el supuesto residual, y que tenemos que controlar conforme dice el artículo 12, a través del procedimiento que regula los artículos 4 y 5 del reglamento, que es la implementación de códigos QR de validación. El sistema de gestión judicial ya tenía la posibilidad técnica que permitía, cuando se confecciona una cédula o un mandamiento, por ejemplo, insertar digitalmente archivos adjuntos a esos documentos, y también permitía que una vez que sean impresos por parte de las oficinas notificadoras, que se visualice al final un código de acceso URL o un código verificador y un código QR, que ya los conocemos todos porque lo usamos para muchas utilidades prácticas de la vida cotidiana, para poder acceder a ese referido documento en forma telemática, es decir, a través de medios informáticos, para poder verificar el documento y las copias que son adjuntas. El destinatario de la comunicación, entonces, puede manualmente ingresar el código verificador o escanear el código QR a través de un dispositivo móvil. Esto es algo que ya lo tenía el sistema incorporado y que a través de la modificación del 3997 se oficializa. Esto fue en diciembre del año pasado. La Corte entonces decidió receptar normativamente esa posibilidad tecnológica que, como decía, ya lo tenía contemplado el sistema, y esto lo hizo a través de la modificación de los artículos 8 y 9 del reglamento. A esos fines reguló que en los casos en que fuera necesario juntar documentación a cédulas que debían diligenciarse en soporte papel, pensemos en un traslado de una demanda, aquellos supuestos donde todavía hoy tenemos que notificar en soporte papel, tenemos la posibilidad hoy de insertar digitalmente como archivos adjuntos las copias a esos documentos al momento de que es generado, y una vez impresas que el destinatario pueda acceder a ese contenido, ya sea ingresando manualmente el código verificador o escaneando directamente un código QR a través del dispositivo móvil. Todo esto se verifica a través de constancias que están automáticamente generadas al pie de los instrumentos que se imprimen. El procedimiento para confeccionar estas cédulas y remitir a Confronte, que recordemos que estas todavía sí tienen que pasar por el procedimiento de Confronte, los vamos a tener que, en primer lugar, generarlo como una cédula que tiene que ser el modelo a utilizar, es el aprobado por el Acuerdo 3397. Acá, cuidado que no se usa el que aprueba el reglamento de notificaciones electrónicas, sino el de la acordada 3397, que en el portal lo vamos a encontrar, como vieron, como saben, tienen los modelos precargados, el que se llama cédula civil y comercial. Luego acá, en lugar de la CC, le iremos reemplazando de acuerdo al fuero que corresponda, pero el modelo se llama cédula civil y comercial. Ese es el modelo que tenemos que utilizar, generándolo a través del sistema de presentaciones electrónicas. En caso de que fuera necesario acompañar copias de esas cédulas, las vamos a insertar digitalmente como archivos adjuntos cuando generamos ese documento, esa cédula. Y las oficinas, delegaciones o juzgados de paz, u oficiales ad hoc, inclusive si hubiera sido admitida su designación, que deba realizar la notificación, se van a encargar de imprimir esos instrumentos para poder diligenciarlos, y en ningún caso, dice ahora el artículo 8, con el texto conforme la acordada 3997, en ningún caso se van a imprimir esos documentos adjuntos, solamente se van a imprimir la cédula en papel. ¿Cómo vamos a poder verificar? Bueno, el destinatario de la diligencia, el que recibe esa cédula, para verificar la autenticidad e integridad de ese documento y tomar conocimiento, en su caso, de la documentación digital que estuviera adjunto a esa cédula, va a tener que acceder a un subsitio web que tiene la Suprema Corte e ingresar manualmente el código verificador, o, más fácil, va a escanear con un dispositivo, con un celular, con cualquier dispositivo móvil con que tenga cámara de fotos, el código QR que aparece al pie. Estos códigos, lo importantísimo, subrayar con colores y todo, para los de adentro, para los de afuera, tener en cuenta que se generan automáticamente por el sistema. Automáticamente. No es necesario estar generando códigos a través de aplicaciones externas, o páginas web, o Google Chrome, o Google Drive, o lo que fuese. No es necesario hacerlo. Las cédulas, los documentos se adjuntan como archivos adjuntos a esa cédula, y una vez que se remite y se imprime el documento, el sistema automáticamente genera estos códigos. Esta va a ser la leyenda que aparece al pie de todos los documentos que se generan y se imprimen bajo esta modalidad. Una leyenda que dice a qué sitio hay que entrar, el código de verificación, que acá yo lo censuré, pero es un código alfanumérico, letras y números, y el código QR.
Este es el portal, que es notificaciones.ssba.gov.ar/verificar.aspx. Entrando a este portal, tipeando esa dirección en cualquier navegador, vamos a acceder a este subsitio que se llama verificación, y acá vamos a incorporar el código QR. Esto siempre que no elijamos escanear. Acá lo que tenemos como ventaja, que si lo hacemos en una PC, por ejemplo, o en una computadora portátil, podemos tener por ahí más comodidad para ver las copias, que por ahí es más cómodo que en un celular que accedemos con un código QR. Por otro lado, al artículo 8 dice que cuando se generan estas cédulas, el que genera la cédula tiene que incluirle una leyenda al pie del documento. Es decir, cuando estamos generando la cédula, vamos a ir al final del documento y vamos a escribir. Cuando dice queda usted debidamente notificado, bueno, abajo de eso nos pide el artículo 8 de la acordada, del reglamento conforme a esta nueva acordada, que incorporemos esta leyenda de se le hace saber al destinatario que la presente cédula se encuentra suscripta con firma digital y que a fin de verificar la autoría, integridad y tomar conocimiento de la documentación digital que esté adjunta, se deberá acceder al sitio web, que lo ponemos, que es el que referimos recién, e ingresar el código alfanumérico que obra al pie del documento, recordemos que lo genera automáticamente el sistema, o bien escanear el código QR, que también lo genera automáticamente el sistema, a través de un dispositivo móvil. Entonces, cuando generamos la cédula, nos tenemos que asegurar sobre la integridad y legibilidad de las copias adjuntas. Esto es muy importante. Tenemos que tener conciencia de la calidad de que estamos adjuntando, porque con esas cédulas vas a tener que la contraparte ejercer su derecho de defensa cuando sea emplazada a comparecer al juicio. Esto es muy importante tenerlo en cuenta como una cuestión de empatía digital con el que está recibiendo ese documento, que es el único instrumento que va a contar, la única herramienta en soporte digital para poder contestar un traslado de una demanda o una intimación de pago, por ejemplo. Y entonces vamos a tener que verificar esto, que los documentos que las copias digitales que estamos incorporando son correctas, son legibles y demás, y además incorporar esta leyenda, que esto en realidad este modelo lo armé yo, es algo que yo pondría si tuviera que confeccionar la cédula, pero bueno, mientras se respeten las pautas, se puede utilizar cualquier fórmula, ¿no? Pero lo importante es hacerle saber al destinatario cómo puede hacerse de esas copias y cómo verificar la integridad del documento. Esto también es muy importante, cómo se van a devolver a los juzgados las cédulas en papel. Bueno, el informe sobre el resultado de la cédula, una vez que la diligencia es cumplida, hay que remitirlo al juzgado o tribunal en forma electrónica. Esto es un gran avance porque permite que una vez que está hecho el informe, directamente se digitalice y se incorpore en formato digital en la causa para poder ser consultado, por ejemplo, a través de la MED. Lo que tienen que hacer las oficinas, delegaciones, juzgado de paz o oficial ad hoc, depende de quién haya cumplido esa diligencia, informar y o acompañar el resultado de la cédula mediante una presentación electrónica en la causa respectiva. Esto, las oficinas de notificaciones, por ejemplo, no trabajan con el sistema Augusta, sino que tienen que acceder al portal, como lo haría cualquier usuario externo, un abogado y demás. Entra al portal, genera una presentación electrónica, escanea el informe si es que lo generó en papel, o incluso puede hacer el informe directamente en el procesador de texto del portal y remitirlo. Supongamos que es una cédula que la dejó, no le hizo firmar a nadie y demás. No es necesario que se escanee el informe en papel, simplemente informar que en tal fecha se cumplió la diligencia y todos los datos que habitualmente colocan los oficiales al momento de cumplir una diligencia. Entonces el procedimiento básicamente lo queda resumido de esta manera. El interesado confecciona la cédula o el mandamiento a través del portal. Si tiene que adjuntar copias, en caso de que corresponda, lo hace todo en formato digital como archivos adjuntos, firma electrónica o digitalmente según el certificado con el que opere ese documento y lo envía con fronte del organismo. Recuerden que no viaja directamente hacia el domicilio electrónico de la oficina de mandamiento, sino que pasa por el mecanismo de confronte, hay como una triangulación, el juzgado lo controla, si está bien, la manda a la oficina que finalmente va a imprimir y diligenciar la pieza. Entonces, una vez que se controla, el juzgado o tribunal controla, como decíamos, y en caso de ser necesario, incorpora firma digital del magistrado funcionario. Pensemos en un mandamiento en donde sería necesario que el juez le incorpore una firma digital, o en el caso de una cédula que está notificando a un afectado una medida cautelar que también por el Código Procesal requiere que tenga firma del funcionario. Bueno, ese es el momento donde el juzgado le incorpora la firma, se remite a la oficina de delegación de mandamientos, notificaciones, juzgado de paz o oficial ad hoc.
El sistema genera el código QR automáticamente, el encargado de diligenciarlo imprime solo el instrumento, reitero, en ningún caso las copias, practica la diligencia, el que la recibe, el destinatario, puede corroborar la integridad y autenticidad y acceder a esas copias mediante el código alfanumérico o QR. La oficina o persona que practicó la diligencia remite el informe sobre el resultado en forma electrónica y el organismo judicial finalmente recibe ese informe en forma recibido a través del portal de notificaciones y lo incorpora electrónicamente para que quede la constancia digital para consultarlo a través de la mesa de entradas virtual. Este mismo procedimiento que detallé para las cédulas también se aplica obviamente a los mandamientos, sin perjuicio de la firma digital, que es lo que aclaré recién, que era la oportunidad donde el juez tenía que incorporar ese recaudo. Bueno, entonces, como cierre de la charla de hoy, yo particularmente celebro la aparición de estas reglas nuevas que nos van, que se van sirviendo de la experiencia que se va recabando, porque muchas de estas cuestiones que fueron incorporadas se venían implementando en muchos casos motu propio por diversos organismos sin que tener un aval normativo firme para hacerlo, pero que ante situaciones donde había que encontrar una solución, sobre todo durante la pandemia, con las graves restricciones y las incomodidades de ser suave, que fue el desenvolvimiento del servicio de justicia, lo que provocó, no hace falta que me pida sobre esto, bueno, muchos juzgados individualmente, aisladamente, intentaron sortear este tipo de dificultades, implementaron estos mecanismos que el sistema ya los contemplaba, y la Corte lo que hizo, y esto es lo que yo celebro y me parece muy, muy destacable, es la primera vez que yo noto que la Corte está levantando el guante de lo que hacen los juzgados de primera instancia o de segunda instancia, los inferiores, es decir, esto me parece una buena práctica, esto agiliza, bueno, eso lo está incorporando normativamente para hacerlo de aplicación obligatoria a todo el sistema de justicia, y nos está dotando de agilidad, mayor celeridad a los procesos y realmente están llevando el proceso judicial a un nuevo siglo, a una nueva era, que es el abandono de todas esas prácticas que ya son incompatibles, que tenían sentido en un contexto y que hoy ya no lo tienen. Quedan obviamente cuestiones pendientes, obviamente alcanzar la real automatización, como les mencioné, tenemos muchas cosas para mejorar del sistema de notificación automatizado para que sea verdaderamente más ágil y que se sustituya la intervención humana del proceso en situaciones y en trámites donde no amerita, y que esas personas que hoy tenemos afectadas a esas tareas puedan dedicar su tiempo a cuestiones más productivas o a mejorar la calidad jurídica de un despacho y demás. Hoy ese tiempo es valioso, no nos sobra ninguno, y es importante que podamos aprovechar esa tecnología para mejorar, para que sea un salto de calidad realmente. Eso es como un pendiente. Y lo que se viene ahora, que nos llevaría, ahí ya seguramente vamos a quedar para el compromiso de otra charla, es la implementación del registro de domicilios electrónicos, que va a impactar mucho. Esto es el acuerdo 3989, que entra en vigencia a partir del 1 de marzo, ya esta semana, con algunas, digamos, entra en una vigencia light para ser ya obligatorio a partir del 1 de abril, donde va a revolucionar directamente todo lo que estamos hablando de notificaciones en papel. Estas notificaciones en papel con las que hoy tenemos que convivir y lidiar, porque no nos queda otra, porque son situaciones que ameritan todavía el uso del papel, con la entrada en vigencia del registro de domicilios electrónicos del Poder Judicial, va a disminuir drásticamente y vamos a poder notificar primeros traslados, las primeras intervenciones en juicio, las vamos a poder materializar o efectivizar a través de mecanismos electrónicos, olvidándonos de las cédulas en papel y todos los inconvenientes que normalmente nos trae. Esto lo estuvimos trabajando, así que quedamos para otro encuentro, porque ya hoy nos vamos a dedicar ya demasiado tiempo. Así que bueno, les agradezco a todos por su tiempo. Hasta acá la presentación, la charla que les tenía preparadas, y bueno, quedo a disposición para las preguntas o alguna inquietud que quieran plantear. Muchísimas gracias a todos nuevamente y les cedo la palabra, creo que a Vivi, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Andrés, súper claro, como siempre, toda la exposición. La verdad, te lo agradezco muchísimo, porque si fuera por estas colaboraciones que ustedes nos prestan, y lo iban escribiendo algunas personas en el chat, lo que podía ver, que estoy desde mi celular, no puedo ver yo,
pero no tendríamos demasiado acceso si no es por medio de la acordada, pero a veces la acordada es fría en la letra, y en la aplicación diaria hay muchas cosas que se nos escapan. Así que es fantástico, y la verdad que el principio de oficiosidad para hacer todo el proceso más eficaz es realmente lo que necesitamos. Sé que hay muchas preguntas y bueno, las van a escribir en el chat y creo que vos también las puedes ir mirando y contestando para ser más breve, pero la duda que yo tengo es si ustedes vieron que muchos profesionales se han quedado notificados y han perdido plazo por no saber o por no contestar a tiempo porque no advirtieron de esta situación. ¿Ustedes están advirtiendo alguna diferencia actualmente? No, nosotros tuvimos, que yo tomé conocimiento, un solo caso en donde una de las partes había planteado una nulidad ya en cámara, porque consideraba que, o cuestionaba que ese formato no había recibido un formato de cédula y precisamente por eso no había advertido que se trataba de una notificación. La Cámara, creo que es un fallo de la Sala 3, creo que salió publicado en la página de la Corte, se los puedo rastrear si quieren, en donde le desestimó este planteo porque le dijo que hizo una descripción de las características del sistema y que no había dudas de que se trataba de una notificación, de cómo venía informado a través del sistema y demás. Sí hemos tenido consultas a través de la MEB, sobre todo cuando empezó a implementarse el sistema, y además nosotros que lo empezamos a implementar antes de que comenzara o que se formalizara el acuerdo incluso. Entonces teníamos algunas consultas al principio de recibí esto, no sé si es una notificación o no. Normalmente lo canalizaron por estas consultas a través del sistema de mesa de entradas virtual y se evacuaron por ahí, pero no que yo tenga conocimiento, no hubo algo genérico. Sí tengo que aclarar, porque no sé si alguno por ahí en estos días ha recibido estas notificaciones automatizadas. Hubo un inconveniente que se está resolviendo, que bueno, son las cuestiones que nos apareja la introducción de la tecnología, obviamente trae inconvenientes, y que fue que en una actualización que hubo del sistema Augusta, a mediados de febrero, se alteró algo del código fuente del sistema, no sé técnicamente cómo es, que lo que provocó fue que cuando hay muchos domicilios, o había, porque ya está corregido este asunto, cuando había varios domicilios electrónicos cargados para notificar, solamente notificaba a uno, y al resto no le llegaba a pesar de que el sistema informaba. Esto fue como un error que hubo, que se advirtió, pero bueno, quedaron muchos durante muchas semanas, 2 o 3 semanas pendientes esas notificaciones que no se cursaron, que bueno, lo estamos resolviendo. Ya Informática lo advirtió, corrigió ese problema que tenía el sistema y está remitiendo a los juzgados los listados de las causas en donde se verificó ese inconveniente para que se vaya subsanando y que no tengamos que perder tiempo en planteos de nulidades y demás, que demorarían mucho el trámite de todos los procesos. Pensemos que es algo general que se verificó en toda la provincia. Es algo que deberían haber testeado seguramente mejor antes de sacar esa actualización, pero bueno, son inconvenientes que ningún sistema informático está exento, lamentablemente. Bueno, sabemos que todo sistema informático es perfectible. De hecho, el sistema sufrió algunos problemas por los cuales tuvimos suspensión de términos en algunos días, porque no se podían consultar las causas, o se caía el sitio, se podía enviar escritos, y bueno, esto generó también mucha inquietud, ¿no?, entre los colegas, fue comentado. Exactamente. Entonces, en ese caso, bueno. prácticamente, oficina de mandamientos. Sí, no, en ese caso, bueno, sí, la solución fue esa, la de en la ese Corte, que lo pidió el Colproba también, fue la suspensión de términos, que es lamentablemente la única solución que nos queda en estos casos, porque hoy por hoy el expediente, al ser exclusivamente electrónico, la única manera de consultarlo, de saber qué pasa en un expediente, es a través de la MEB. Si la MEB no funciona, no podemos conocer qué está pasando, tenemos problemas con las notificaciones por nota y demás. Con lo cual esa es la solución y no queda otra. Fallan todos los sistemas, lamentablemente no es una excusa, seguramente haya que invertir y mejorarlo, pero bueno, la realidad es que el home banking 2x3 está fuera de servicio. Siempre un sistema informático tiene esas posibilidades de quedar, de sufrir algún desperfecto. Hay que ver cómo prevemos las soluciones para que
no genere inconvenientes o pérdida de derechos, que es lo más importante. Perfecto. Entonces, prácticamente con este sistema de notificaciones electrónicas y automatizadas, la oficina de mandamientos y notificaciones quedaría nada más que para aquellas cédulas que son en formato papel. Exacto, Tendría que ir mucho exacto. más ágil que hasta ahora lo que conocemos. Exacto. En principio, hoy por hoy, la oficina de mandamientos solo quedó para supuestos muy puntuales, que son, hoy por hoy, recuerdan que yo había dicho que tenemos en vigencia normas de emergencia que habilitan a notificar cuestiones que legalmente no podríamos, como son la sentencia definitiva, por ejemplo. Eso lo podemos hacer por cédula electrónica. Lo único que hoy por hoy no podríamos notificar, porque sí o sí lo tenemos que hacer a través de papel, conforme el 338 del Código Procesal, es la notificación de traslado de demanda, que lo estamos haciendo a través de la oficina en papel, y que es esto lo que mencionaba al final, que con la implementación del registro de domicilios electrónicos va también a mermar mucho el trabajo de las oficinas. Parece que todo apunta a sacar a la oficina de mandamientos del medio, ¿no? Que, bueno, como todos sabemos, y por ahí el que está afuera lo sufrió mucho durante la pandemia, el no funcionamiento, pero también lo hemos sufrido nosotros internamente. Fue un obstáculo muy grande el funcionamiento de justicia a la oficina, y eso es lo que entiendo yo que la Corte ha querido ir sorteando con todas estas modificaciones reglamentarias. Bien, perfecto. Acá, entre algunas de las preguntas de los colegas, te dejo dos. Una es si cuando hace el código QR y el código, esa nota que hay que generar, ¿la genera el juzgado? Pregunta la colega, o lo tenemos que generar nosotros. No, esa leyenda, esa nota que hay que poner al pie de la cédula del instrumento, Sí. hay que hacerlo al momento en que se genera la cédula, porque acá les reitero algo que ya les dije anteriormente, que esto Vivi vos lo sabés muy bien: cuando un documento electrónico está firmado digitalmente, ya no hay manera de alterarlo. De Modificarlo, ya es un instrumento que tiene su integridad en esas condiciones en que fue firmado, se selló ese documento, y ya no podemos, el juzgado no podría agregarle una leyenda o incorporarle texto. Con lo cual eso se hace en el momento en que se genera a través del portal. Es una leyenda que hay que incorporarla solamente para esos casos, esas cédulas que van por el sistema este de cédulas papeltrónicas, como les llamo yo y muchos otros, que se generan en papel, se generan en electrónicos para terminar su vida en papel, ese diligenciamiento en papel. Bien, y después otra colega pregunta si hay algún convenio para las notificaciones de la ley 2272. No, no tenemos convenio. En realidad, la ley 22, sí, la ley 2272 también es la ley convenio, que tiene muchos años, y que nunca, y todas las provincias del país ya están adheridas a esa ley hace mucho tiempo, pero nunca se actualizó ni nunca se incorporó nada para prever esos mecanismos nuevos que fueron apareciendo de firma electrónica, firma digital. Lo que hay particularmente en Cava para cédulas únicamente, no para mandamientos, porque allá en Cava está dividido, tenemos la oficina de mandamientos que hace mandamientos y la oficina de notificadores. Para la oficina de notificaciones sí está previsto, que es algo que autodeterminó la oficina de Cava, no hay ningún convenio, a eso me refiero. Se autohabilitó la oficina de notificaciones a recibir por correo electrónico cédulas que tengan que diligenciarse en Cava provenientes de otras jurisdicciones que estén firmadas con tecnología de firma digital, incluso con copias. Eso lo admite la oficina de Cava de notificaciones, con el único requisito es que esté obviamente, que tengan tecnología de firma digital, que se pueda corroborar, que haya algún mecanismo para corroborar la autenticidad de esa firma y de acceder a esos documentos, que en Provincia de Buenos Aires eso lo tenemos garantizado con este mecanismo del código QR, precisamente es para eso. O sea que una cédula librada en esas condiciones puede diligenciarse conforme a las exigencias que tiene Cava, y permite, como decía, remitirlos a través de un mail que está en la página web de la oficina de notificaciones de Cava. Si lo buscan, lo googlean, lo van a encontrar, que lo admite siempre y cuando ese mail sea remitido por el juzgado, con lo cual nos tienen que solicitar a los juzgados que remitamos. Necesitan necesariamente que esa comunicación provenga de un correo electrónico institucional
del organismo que está emitiendo esa comunicación. No lo puede hacer desde, esto no sé, porque es una condición que autoimpuso la oficina, digamos, de Cava, no lo puede hacer un abogado desde su correo electrónico particular, sino que tiene que ser a través del correo electrónico institucional del juzgado que está interviniendo. Así que bueno, esto hay que solicitarlo al juzgado para que lo haga. Nosotros nos enteramos hace poco realmente porque es una información que no nos comunicaron y que la encontramos medio de casualidad en la página de notificadores de Cava. Así que bueno, es una buena alternativa para los que tengan que cumplir diligencias allá, muy práctico, y la devolución es por correo. Perfecto. Bien. Algunos colegas me están diciendo que no me escuchan a mí. Veo que sí me escuchan, Andrés, pero para las preguntas que quedan y para completar esta media hora de preguntas, si podés tener el chat y alguna pregunta que no hayamos formulado, alguna cosa que haya quedado sin contestar, porque algunos no me escuchan a mí cuando formulo la pregunta. Bien, ahí veo una pregunta que dice: cuando un particular recibe un mandamiento de intimación, no recibe documento que pueda cotejar para ejercer su derecho de defensa. Sí, así sería el procedimiento. En realidad no es que no recibe copias en papel, va a recibir copias que están almacenadas en soporte digital y para poder accederlas tiene que consultarlas a través de esos mecanismos de validación y de autenticación que están contemplados. Ese es el mecanismo para acceder. Es cierto que muchas veces, dependiendo de las condiciones socioeconómicas y educativas de cada persona, puede ser algo que represente una valla al acceso al conocimiento o a un cabal ejercicio del derecho de defensa, pero bueno, la realidad es que son cuestiones que también sucedían cuando recibían documentos judiciales que eran de difícil comprensión y demás, o sea, siempre hay que ir a ver un abogado, esto ya lo sabemos, pero bueno, son los mecanismos que nos permiten hoy por hoy incorporar la tecnología para que el servicio de justicia pueda continuar adelante. Bueno, ahí creo que hay otra pregunta que dice: ¿cómo se baja la PC la documentación que se lee en el código, en el QR? Cuando accedemos desde el navegador a ese sitio que yo les mencioné, ingresamos el código alfanumérico, vamos a ver, lo primero que vamos a ver va a ser la cédula de notificación. Ahí vamos a poder constatar de que el instrumento en papel que recibimos se corresponda con la constancia digital que hay, y vamos a poder verificar el certificado de firma, que sea correcto, quién firmó esa cédula y demás. Y al final, al pie, vamos a encontrar los documentos adjuntos, que accediendo, es un link que normalmente lo vamos a ver en color anaranjado, accediendo a ese link nos va a abrir todos los PDF y ahí uno los va a poder o bajar, descargar a una carpeta de su computadora, o bien el que prefiera los puede imprimir. Esperemos que cada vez imprimamos menos por cuestiones de preservar la naturaleza, pero bueno, la opción después cada uno lo puede manejar a su gusto o su comodidad. Me preguntan cómo se chequea que la cédula fue notificada al contrario cuando es automatizable. Para el usuario externo, la única manera, yo ahí repasé las alternativas que teníamos para consultar esos datos. La única alternativa que tiene el usuario externo es a través de la mesa de entradas virtual. Tiene que entrar al trámite que quiere consultar, a ver si se autonotificó, y buscar en las referencias que les nombraba, que aparecen en el encabezado de los trámites, de cada trámite en la MEB. Ahí va a ver la fecha de libramiento, va a ver los domicilios electrónicos que estén cargados. Muchas veces pueden estar ahí o muchas veces están al pie del proveído. Cuando vamos antes de la firma, a veces el juez o el que proyectó prefiere ponerlos abajo, pero siempre del texto del proveído tenemos que encontrar que esté o en las referencias o en el texto el domicilio electrónico de la contraria, y arriba en las referencias, si tiene fecha de libramiento, es porque esa notificación está practicada, está cumplida la autonotificación. Bueno, no sé, Vivi, si hay alguna otra pregunta, si no... Entiendo que no, si los colegas no han escrito nada, entonces prácticamente con lo que hablamos hoy no existirían los días inhábiles, ¿no? Ya pedir que se habiliten días y horas inhábiles, con esto ya quedaría prácticamente
de lado. Sí, se va diluyendo, digamos, porque hoy estamos cumpliendo los actos casi simultáneamente, o sea, no hay o sea, van a quedar siempre presupuestos donde sean excepcionales o cumplir una diligencia en papel que requiera de habilitación de días y horas inhábiles, pero en general es algo que se va a ir, que se va a ir perdiendo, ¿no? La utilidad de la habilitación. O para cumplir otro tipo de diligencias, pero no por ahí específicamente en materia de notificaciones. A ver, decía que había una pregunta, María Fernanda. Sí, María Acá Fernanda. dice, sí, ahí dice, ahí la está No me reiterando. aceptaron los adjuntos en PDF. Sí. ¿Cuándo se da este supuesto? En ningún supuesto se da eso. En ningún supuesto. Eso es una observación errónea. Yo sugiero, María Fernanda, que mandes una consulta, un correo electrónico o una consulta MEP al juzgado, indicando que conforme el procedimiento de la 3997 ya no es necesario generar, no solo que no es necesario, sino que no hay que hacerlo, el sistema lo genera, no es el procedimiento que está contemplado. Con lo cual, más que sugerir una consulta MEB, o a lo sumo, si es una cuestión, una práctica muy reiterada del juzgado que no se puede resolver con una consulta MEB, siempre cabe la posibilidad de mandar un escrito electrónico. Por ahí, en cada caso, hay que evaluar qué es lo que más conviene para tratar con el juzgado, depende de los antecedentes de ese juzgado, ¿no? Eso ya es una cuestión que ustedes la saben mejor que yo, de cómo lidiar con eso. Ahí es un error, más que decirte que hay un error, no te puedo responder. Falta ayornarnos a todos. Lamentablemente estamos todos aprendiendo. Hay algunos que tienen más ganas de aprender, otros menos, a otros les cuesta más, les cuesta menos, pero bueno, como juzgados, como Poder Judicial, tenemos mucha más responsabilidad que los de afuera para poder tener que saber hacer las cosas bien. Si no las sabemos, es nuestro deber capacitarnos y saber cómo hacerlos, por lo menos para no ser un obstáculo en tantos obstáculos que hay ya para el ejercicio profesional en general. Pero bueno, son cuestiones que exceden el marco de este encuentro y de esto que podemos hablar hoy. Si llega una cédula a las 2 de la madrugada del martes, ¿cuándo me notifico? Reitero esta pregunta. Leyenda que hay que inscribir. Ahora, después, ahí me preguntan también de la leyenda. Yo lo tengo en un trabajo, creo que Vivi, Nancy te lo pasé a vos. Por ahí no sé si hay posibilidad de reenviárselos para no estar reiterándolo. Y si llega una cédula a las 2 de la madrugada del martes, ¿cuándo me notifico? Del día martes. Y bueno, te vas a notificar el viernes siguiente, en ese caso. Ahí se va a tener por operada la notificación. Eso siempre el procedimiento es siempre igual. Es difícil igual que te llegue hoy por hoy una notificación a las 2 de la mañana porque no creo que haya ningún juez firmando despachos y autonotificando a las 2 de la mañana. Pero sí hay jueces que firman en horarios nocturnos, en horarios inhábiles, y en esos aspectos hay que prestar atención. Pero bueno, siempre teniendo en cuenta que tenemos este comodín, como le digo yo, en Provincia de Buenos Aires, que es este diferimiento de martes o viernes, que no lo tienen en Nación, y por eso es más preocupante el tema ya. Las notificaciones de la MEB operan a las 2 de la mañana, sí, pero no son las autonotificaciones que llegan por el portal, que es otro sistema. No son, la MEB actualiza a las 2 de la mañana, nos desperta por ahí, si tenemos el celular con sonido, a las 2, 3 de la mañana cayendo mail de la MEB, pero bueno, son las actualizaciones que hacen por el servidor, es un tema de seguridad. Tendría que actualizar más rápido, tendría que ser más rápida esa actualización de la MEB, pero bueno, es la tecnología que tienen implementada con los servidores de corte. Pero sí hay muchos abogados que mandan escritos a las 2, 3 de la mañana. Ah, eso sí, eso sí, eso sí. Sí. Eso sí. Bueno, muchas gracias, Andrés. Muchísimas gracias, clarísimo lo tuyo, como siempre. Un placer. Y bueno, te dejamos acá porque ya llevamos 1 hora y media de conexión y así otras veces podemos ir. Si te cansamos hoy, después no vas a querer darnos otras charlas. Así que, bueno, agradecidísimo como siempre. Y bueno, cualquier cosa, cualquier novedad que vaya saliendo, te vamos a comunicar para seguir aprendiendo. Seguro, sin problemas. Muchas gracias gracias a todos. Bueno.
Hasta la próxima. Y gracias a todos los que participaron en nuestra charla de hoy. Gracias a todos. Y nos vemos en las próximas charlas del instituto. Gracias a todos. Gracias, Nancy. Gracias, Andrés. Hasta la próxima.